Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial. Para mí es un grato honor estar recibiendo la oportunidad de parte de Dios de así hacer uso de la palabra de Dios en este hermoso día del Señor. Así que el tema que vamos a estar tratando en este hermoso día es acerca de la alimentación de los 5000, un tema que usted y yo conocemos mucho, puesto que también es muy usado por los evangelistas de este tiempo, cuya lectura se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 6, verso 1 al 15. Así que empecemos. Y a manera de inicio, hermanos, siempre acostumbramos a mostrar los objetivos del estudio para así mostrar, ¿verdad? O vislumbrar los propósitos que tenemos con este estudio. El primer objetivo cita de la siguiente manera: entender que todo lo que somos y hacemos se debe a Dios y que sin Él somos incapaces. El segundo objetivo dice instruirnos a ejercer la obediencia en los momentos u escenarios de la vida donde nos encontramos nada, donde no entendemos nada. El tercer objetivo es comprender que el mejor modo de aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en las manos del Señor. Amén. Así que vamos a tener la lectura de la base bíblica, Juan capítulo 6, verso 1 al 15. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Bien, a manera de introducción, hermanos, tenemos acá el tema que estamos tratando, ¿verdad? La alimentación de los 5000. Bien, ese es un tema que es el único milagro que es repetido en los 4 libros de los evangelios, entiéndase, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es el milagro que a nivel bíblico fue presenciado por más número de personas. Imagínense, hermano, más de 5000 personas pudieron presenciar este milagro. Fue algo portentoso, fue algo maravilloso, fue algo, hermano, estupendo de parte de Dios en aquel momento. Entonces, aquí, hermano, nosotros vamos a estar viendo que en ocasiones, después que Jesús hacía milagros, las personas, en vez de creer en él, lo que hacía era que lo rechazaban. Como por ejemplo, en este milagro, después que es efectuado, algunos de los discípulos ya, o sea, algunas de las personas que andaban con Jesús ya no quisieron andar con Jesús, puesto que no querían recibirlo como el Mesías que él realmente estaban esperando. Entonces ellos tenían como una guerra entre ellos, como una batalla de si creer o no, porque realmente Jesús no llenaba las expectativas que ellos estaban esperando. Entonces por esto muchas personas lo rechazaban. Entonces vemos que a medida que el Señor hace milagro, hay personas que lo rechazan. A medida que Jesús se da a conocer como Mesías, y a medida que Jesús va tratando de que las personas lo conozcan para que lo reciban, las personas lo que hacen es que lo rechazan. Por eso la palabra de Dios dice, como ya dijéramos en anteriores ocasiones: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjese que hemos mencionado esto en los últimos estudios, es porque estamos rondando el tema de Juan, del libro de Juan, y por esto usted va a notar que a veces mencionamos esta parte que ya sabemos que usted realmente la ha escuchado en varias ocasiones. Esperamos que también usted se la aprenda. Así que vamos a ver, hermano, para qué Dios utiliza los milagros. Amén. Bueno, los milagros tienen diversos propósitos. Uno de ellos es resaltar el amor y la gracia del Señor, que aquí se aprecian con toda claridad sobre el trasfondo de la ingratitud humana. Como podemos ver, la gracia no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por la falta de ellos. Porque no es porque nosotros seamos importantes que Dios nos ha elegido a nosotros, como eligió al pueblo hebreo, sino que es porque la gracia de Dios, ¿verdad? Es gracia, valga la redundancia. La gracia de Dios es gracia, o sea, es un don inmerecido. Nosotros no los merecemos, no somos más importantes que otros, pero Dios por su amor y su misericordia nos ha mirado con sus ojos de amor y bueno, nosotros encontramos gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Otro de los propósitos por los cuales el Señor hace milagros es por poner de relieve el contraste que había entre la clase de Mesías que ellos estaban esperando y el Mesías enviado verdaderamente por Dios. En aquel tiempo, hermanos, recuérdese que Jesús no llenó mucho las expectativas del Mesías que ellos estaban esperando, y por esto, como dijimos anteriormente, muchas personas lo rechazaron. Entonces, con este propósito, Dios pone de relieve el contraste, ¿verdad?, entre lo que ellos estaban esperando recibir, porque para aquel tiempo ellos estaban esperando un libertador, un Mesías verdaderamente, un rey que venga con todas las pompas, con todo el poderío, con toda la gloria, con toda la fama, con toda la fortuna, ¿verdad?, con toda la autoridad, para que viniera a resolverle a ellos el problema de esclavitud en el cual ellos estaban atravesando. Amén. Entonces, vemos que Jesús no vino de esa forma, sino que Jesús utiliza otra manera, ¿verdad?, cómo venir, de otra forma que ellos no era la que estaban esperando. Entonces, vamos a ver la circunstancia que se desarrolla en este escenario. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Imagínense, hermano, Jesús en este contexto había estado del otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí. Jesús estaba descansando, había salido, hermano, o había estado regresando ya de una obra misionera. Entonces fue a aquel lugar, a aquel monte desierto, a descansar un poco. Entonces, cuando las personas supo que él estaba allí, se agolpó la multitud en aquel lugar. Entonces, siendo tanta la multitud que le seguía, siendo tantas las personas que estaban allí, entendemos, hermanos, que muchas de las personas que estaban allí eran traídos a Jesús por los milagros. Traían enfermos, traían personas que tenían algún tipo de dificultad física, y se agolpó la multitud en aquel lugar. Bien, como nosotros ya hemos dicho en anteriores ocasiones, muchas personas no iban realmente porque querían encontrarse con Jesús, sino más bien porque querían presenciar un milagro que Jesús hiciera en aquel momento. A muchas personas en aquel tiempo los milagros que Jesús hacía le parecía bien importante, bien atractivo, ¿verdad? Hay personas que para ellos ver un milagro en ese tiempo, que no se andaba viendo milagros así realmente, pero para ellos eso resultaba ser como si fuera una película de suspenso en nuestros tiempos. Entonces, por esa razón, muchas personas iban a ver a Jesús, pero no era porque tenían la intención de conocerle en verdad, de dejarle entrar en sus corazones y tomar el espacio de los mismos, sino que lo que querían era solamente por intereses, por ver, por pasar un momento, por entretenerse viendo a Jesús cómo lo hacía, qué era lo que Jesús tenía que decir para que se efectúe un milagro, qué era lo que Jesús tenía que hacer, de qué forma lo tenía que hacer. Hay personas que iban con todo este tipo de curiosidad, ¿verdad? Porque es curiosidad lo que tenían. Y por esa razón se agolpó la multitud, muchas de las personas que estaban allá, en aquel lugar. Amén. Pues vemos, hermano, que en ese momento, ¿verdad?, donde Jesús está, se agolpa la multitud. Ahora bien, hay un momento donde Jesús dice, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Y le dice a uno de los discípulos, a los discípulos, alimenten a estas personas, ¿verdad? Entonces,
Jesús aquí lo que está haciendo es poniendo a prueba la fe de los discípulos. Aquí, como dijimos anteriormente, era un momento donde también ellos estaban cerca de los días de la Pascua. Recuerdes, hermano, que la Pascua es la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, la Pascua, ¿verdad?, se conmemoraba y lo que se celebraba era una especie de recuerdo donde quizás se leía alguna liturgia, alguna narración de cómo Dios lo había librado de la esclavitud de Egipto, con cuál poderosa mano, que con cuál milagros Dios lo había sacado, y se hacía como una especie de recuento en estos días de la Pascua, en la liturgia, ¿verdad? Se hacían esta especie de rito. Ahora bien, en aquel momento que ellos están viviendo con Jesús, ¿verdad? En aquel escenario también ellos estaban esclavos. No por parte de los egipcios, sino ahora por parte de los romanos que los tenían esclavizados y que los habían conquistado. Entonces, para ese tiempo ellos también estaban esperando con ansias así ser librados de las manos del gobernador romano en aquel tiempo, del emperador. Entonces, hermanos, estaban esperando a este hombre que vinieran con toda la gloria, con toda la pompa, con toda la fama, un rey con toda la autoridad. Y entonces iban a aquel lugar. Una de las razones eran para analizar a Jesús, si realmente era ese, cuáles eran las razones por las que podían creer que él era o que no era el que ellos estaban esperando. Pero lo cierto es que Jesús, delante de los ojos de ellos, no calificó, puesto que no tenía los atractivos, ¿verdad?, que ellos estaban esperando visualizar en la persona que debería ser el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora bien, en este escenario vemos que hay un momento donde Jesús, al ver la multitud, al ver que se había agolpado tantas personas que se habían trasladado a este lugar, a este desierto, Jesús hay un momento que tiene compasión de ellos y le dice a los discípulos que le den, ¿verdad?, de comer a esas personas, ¿verdad? Entonces, Jesús hace esto como una especie de estar probando a los discípulos. Aquí Jesús está presentando, ¿verdad?, la cuestión desde un punto de vista humano, ¿verdad?, y presenta las problemáticas. Yo me imagino a los discípulos, pero ¿de dónde vamos a sacar alimento para tantas personas si aquí no hay colmado cerca? Aquí no hay colmado cerca, aquí no hay supermercados, aquí no hay restaurantes cerca, aquí no hay nada donde nosotros podamos comprar alimentos y si hubiera tampoco tenemos dinero suficiente para alimentar a tantas personas. Imagínense, hermano, estamos hablando de que habían 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Sepa bien usted que para ese tiempo las mujeres no eran tomadas mucho en cuenta y tampoco se contaron en este conteo que se hizo al momento de efectuar este milagro. Y sepa usted que también siempre las mujeres han sido más que los hombres. Entonces, si habían 5,000 varones y las mujeres siempre son más, posiblemente podemos imaginarnos que posiblemente hayan más de 5,000 mujeres también en aquel lugar, sin contar los hijos, que si nos vamos para ese contexto, vamos a entender que a las mujeres de aquel tiempo le gustaba estar dando a luz, le gustaba estar pariendo. Imagínense, hermano, allá no había plasma, no había televisión, no había esos entretenimientos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como para pasar el momento. Allá a la mujer en ese tiempo le gustaban estar dando a luz porque las mujeres mientras más parían, más eran bienaventuradas. Amén. Más dichosas se sentían de estar dando a luz. Amén. Entonces, imagínense, hermanos, si ese era el contexto, posiblemente también había una gran cantidad de niños que también habían estado, ¿verdad?, en este escenario, presenciando este lugar, en este escenario. Entonces, estamos diciendo con esto que había una real multitud en aquel lugar, de la cual nosotros no tenemos un número exacto, sino que simplemente la Biblia menciona que habían 5,000 hombres, 5,000 varones. Entonces, vemos que había una tremenda multitud. Los discípulos, ¿de qué forma iban a encontrar para comprar alimentos para tantas personas, para tantas mujeres, para tantos hombres, tantos niños que se había agolpado allá en aquel lugar, presenciando o buscando ver un milagro de Jesús? Entonces,
Jesús pone la fe de los discípulos a prueba. Ahora bien, los discípulos se turbaron cuando Jesús le dice esto, porque ellos veían la dificultad desde un enfoque humano. Ellos veían la problemática enfocando desde un punto de vista humano, desde una perspectiva humana, desde un ocular humano, desde un ángulo humano, pero no tomaban en cuenta la acción de que Jesús estaba ahí con ellos en ese momento. Entonces muchas veces también nos pasa a nosotros, nos turbamos porque solamente nosotros contamos muchas veces con nuestros recursos. Estamos viendo simplemente la dificultad, estamos enfocando simplemente la problemática, la situación que se nos está presentando en el momento. Estamos viendo todo desde un angular humano, desde una óptica humana, desde una visión humana. Entonces descartamos ver o entender que Jesús en ese mismo momento, cuando se presenta la dificultad, también está ahí con nosotros. Entonces a esto se debe la dificultad o la turbación de los discípulos, porque más adelante en el verso 8, uno de los discípulos llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero él mismo dice: pero ¿qué son estos para tantos? ¿Qué son esos 5 panes? Perdón. Y esos 2 pececillos para tantas personas. Él mismo se hace la pregunta. Eso es ridículo. La cantidad de panes y de pececillos es ridículo para tantas personas, tantos miles de personas que hay en este lugar. Entonces, aquí vemos, hermanos, el propósito del Señor probar a las personas. El propósito de probarles en este momento, como Jesús está haciendo con los discípulos, al mandarlos a alimentar a esas personas. Amén. Nosotros vemos, hermanos, que realmente Dios prueba nuestra fe, pero también prueba, ¿verdad?, la calidad de la fe que tenemos. Los discípulos, hablamos que habían estado en una obra misionera donde habían recibido la victoria, donde le había ido muy bien, ¿verdad? Regresaron de una manera airosa, le había ido muy positivamente, pero ahora se encontraban en un momento donde realmente había una dificultad y donde realmente a ellos esto era un problema. Entonces muchas veces también a nosotros se nos pasa en la vida de que también estamos por momentos muy positivos, estamos pasando por momentos muy buenos en ocasiones. Hay épocas donde nosotros nos está yendo de viento en popa, cuando nosotros estamos bien, todo va sobre ruedas, tenemos la nevera llena, tenemos dinero, tenemos todo lo que necesitamos, estamos bien, nos sentimos feliz, alegre, estamos bien, tenemos salud, todas las cosas están bien, no hay problema presente. Entonces, en esos momentos Dios está probando nuestra fe. Yo no sé si usted sabía que Dios está probando nuestra fe en los momentos de abundancia o cuando nosotros creemos que no tenemos necesidad. Pero realmente hay que entender que aún en los momentos cuando lo tenemos todo, Dios está probando nuestra fe. Como también del mismo modo lo está haciendo en los momentos negativos, cuando nosotros tenemos la nevera, un AA, que solamente hay agua arriba y abajo, cuando nosotros no tenemos nada, cuando nos está yendo pésimo, que nosotros estamos en batalla económica, ¿verdad? La cuenta bancaria está en cero, no hay dinero, ¿verdad? Y usted tiene agolpada al mismo tiempo un momento de situaciones, compromisos y deudas que pagar. Entonces, en estos momentos también Dios está probando nuestra fe del mismo modo que la prueba cuando nosotros estamos en abundancia. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con nuestra fe cuando estamos en abundancia? ¿Nos vamos a olvidar de Dios, ¿verdad? Porque todo está marchando bien y vamos a pensar que ya no necesitamos a Dios, que ya no le necesitamos. ¿O qué vamos a hacer en los momentos cuando nos está yendo pésimo, tremendamente mal? Nos vamos a hundir en la desesperación o en medio de los problemas y dejaremos a Dios, dudando incluso del amor y el poder para Dios ayudarnos. ¿Qué vamos a hacer? Tanto en ambos momentos Dios nos está probando, hermanos. Entonces, en cada momento, hermanos, Dios está buscando ver en nosotros una fe genuina, capaz de sostenerse frente a las variadas circunstancias de la vida. Amén. Que nosotros, independientemente por el momento donde estemos atravesando, por el cual estemos pasando, podamos responder a Dios de la mejor manera,
de forma tal que el Señor entienda que nosotros estamos totalmente confiados en Él y que nos sentimos seguros porque estamos en Dios. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hay gente, hermano, que no se mueven. Amén. Independientemente de cuál sea el problema, hay personas que no se mueven. Orar para que Dios nos bendiga con una fe tan robusta como esta. Amén. Entonces, en otro lugar, nosotros vemos que el propósito de Dios probarnos o probar nuestra fe es muchas veces ayudarnos a crecer y a madurar espiritualmente. Porque muchas veces nosotros necesitamos estar en ciertas ocasiones para entender quiénes somos en Dios. No para que Dios sepa, sino para que nosotros mismos veamos las cosas que hay dentro de nosotros que nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Entonces Dios nos pone en este tipo de escenario para que nosotros nos visualicemos, para que nosotros nos ejercitemos en Dios, nos ejercitemos en la fe, ¿verdad? Y sepamos y tratemos de usar la fe en el momento donde donde se nos presenta la situación. Entonces, lo cierto es que en muchas ocasiones nosotros hacemos todo menos poner la fe en obra como Dios lo está esperando. Bien, entonces vamos a ver, hermano, que Dios es maravilloso. Y vamos a entender, hermano, que Dios siempre tiene una salida preparada para cada situación o circunstancia en la cual Dios nos presente. Entonces, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, su capítulo 10, verso 13, habla dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, hermano, que si Dios nos da la situación, si Dios nos permite atravesar el momento de dificultad, es porque Dios también Dios diseñó la salida. Porque Dios no nos da cosas que nosotros no podemos resistir. Vamos a continuar, hermano, y vamos a ver este siguiente tema. Dice: el Señor y la solución del problema. Aquí vemos, hermanos, que hubo un momento, ¿verdad?, donde uno de los discípulos le presenta al Señor 5 panes y 2 pececillos que tenía un muchacho. Entonces este discípulo fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Y vemos aquí, hermano, los esfuerzos humanos para resolver determinadas situaciones. Los esfuerzos humanos de los discípulos, por más que ellos quisieron resolver, lo único que pudieron conseguir fue 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es para que usted vaya viendo lo ridículo que son los esfuerzos humanos, ¿verdad? Cuando no se toma en cuenta que Dios está en el lugar, que Dios está con nosotros. Entonces, le traen esto a Jesús. Esto realmente es ridículo. Una cantidad de 5 panes para una multitud de miles y miles y miles de personas. Esto no da abasto para nada, ni prácticamente ni para empezar. Entonces, como también el mismo Andrés se lo pregunta en el verso 9, él mismo se dice: ¿qué es esto para tanta gente? 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanta gente? Esto es ridículo, esto no es nada. Entonces, hermano, aquí vemos que en este verso, también en este texto, vamos a visualizar que hay algo que los discípulos hicieron que es digno de aplaudir. Y es que admitieron que ellos no tenían la solución del problema. No tenían la solución del problema. Entonces, hay otra cosa, otra acción que también es digna de aplaudir por parte de los discípulos, y es que ellos tomaron los panes y los peces y los pusieron en las manos del Señor. Oiga, hermano, 2 acciones muy positivas. Primero, admitieron que no tenían la solución del problema, que eran incapaces para resolver ese problema, de alimentar a más de 5,000 personas. Y la otra acción es poner en las manos de Dios, amén, los recursos que tenían. Amén. Entonces, que esto nos enseñe también nosotros, ¿verdad? Que nosotros sin Dios somos incapaces. Sin Dios nosotros no somos nada. Como bien dijera en el Salmos: en vano ver a la guardia,
si Dios no cuida la ciudad. Amén. En vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la ciudad. Amén. Entonces esto lo que está poniendo de manifiesto es la vulnerabilidad, la incapacidad del hombre, ¿verdad? La incapacidad de los esfuerzos humanos, ¿verdad? En momentos, ¿verdad? Cuando nosotros del que necesitamos es de Dios. Entonces hay que aliarse, ¿verdad? Con Dios, hay que aliarse de la fe para nosotros salir adelante y salir a flote. Aquí vemos, hermano, el siguiente subtema es la obediencia y la palabra del Señor. Amén. Hubo algo que los discípulos hicieron y es que mandaron a recostar a las personas por orden de Jesús. Una acción que fue también muy positiva, porque mandar a recostar a las personas que estaban en aquel lugar sin tener con qué alimentar a las personas era un acto prácticamente absurdo delante de los ojos de muchas personas que estaban quizás esperando, porque ¿para qué nos mandan a que nosotros nos recostemos aquí en este lugar donde no tenemos nada que comer? Era un acto absurdo delante de los ojos de muchas personas quizás, pero los discípulos hicieron bien en obedecer esta palabra que salió de la boca de Jesús y mandaron a recostar a las personas creyendo en Jesús. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, que la obediencia de los discípulos fue fruto de su fe. Y muchas veces, hermanos, lo que a nosotros nos hace obedecer a Dios es la fe que tenemos. Si nosotros no tenemos fe, no podemos obedecer a Dios. Mientras más fe tenemos en Dios y más confianza tenemos, más obedientes vamos a ser delante del Maestro. Al tal punto que va a llegar un momento en que Dios mismo va a decir, este es mi Hijo amado, de cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque la fe que está en Él le lleva a obedecerme. Entonces, en ese mismo tenor es donde Dios quiere a nosotros pulirnos y donde Dios quiere también que nosotros de la misma manera, ¿verdad?, nos comportemos y también lleguemos a esa estatura de nosotros que creer ciegamente en Jesús, ciegamente en el Señor. Entonces hay algo también muy aplaudido aquí en este verso bíblico y es que los discípulos, hermanos, obedecieron a Jesús y por eso pudieron ver las maravillas que Jesús realizó en aquel momento. Entender, hermano, que cuando la fe y la obediencia trabajan juntas, nos permitirán ver grandes cosas en el Señor. Amén. Siempre que nosotros utilicemos la fe, hermano, utilicemos la fe y la obediencia en el Señor, siempre que estas dos cosas se juntan, amén, vamos a estar viendo maravillas de Dios, hechos milagrosos de Dios, portentuosos, maravillosos, poderosos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que sea más convincente y más provocativo que cuando Dios ve que usted tiene fe y obedece. Amén. Entonces, esto nos va a funcionar, hermano, para nosotros ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Vamos a continuar. Y entonces llega el momento del milagro, hermano, donde por la obediencia de los discípulos, Jesús, ¿verdad?, tomó acción. Vamos a ver a Dios cada vez que nosotros le demos la oportunidad a Dios de Dios actuar en nuestras vidas. Hubo un momento cuando Jesús, ¿verdad?, entró al escenario en el sentido de que Él comenzó a accionar. Y es porque a Él le pusieron los panes y los pececillos en las manos. Siempre y cuando nosotros pongamos nuestros recursos en las manos de Dios, es cuando Dios entonces va a tomar carta en el asunto. Es cuando Dios va a empezar a obrar. Es cuando Dios va a empezar a accionar en nuestras vidas a nuestro favor. Cuando nosotros reconozcamos que somos incapaces, cuando nosotros admitamos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Amén. Entonces aquí, hermano, en este escenario que estamos viendo, como el mismo hecho o como el mismo momento cuando en el libro de Reyes, su capítulo 17, verso 8 al 16, con la viuda de Sarepta de Sidón, ¿verdad?, Dios hace la multiplicación del aceite. Del mismo modo, aquí Dios viene y hace el milagro de los panes. Y Dios multiplica los panes y los peces. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que fueron saciadas todas esas personas. Amén. Todas esas personas fueron saciadas y recibieron su alimento y fueron saciadas. ¿Por qué? Porque
los discípulos obedecieron y tuvieron la fe necesaria. Amén. Entonces, en el libro de Juan, su capítulo 1, verso 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Por la plenitud de Dios, hermano, nosotros estamos bendecidos. Amén. Nosotros estamos completos en Dios. Es porque la gracia de Dios es sobre gracia. Y porque de su plenitud tomamos todos. Amén. Entonces, la lección es clara aquí. El mejor modo de nosotros aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en las manos del Señor. Amén. Quizás usted y yo no tengamos mucho, o quizás seamos insuficientes en ciertas áreas o en determinadas ocasiones. Pero si ponemos nuestros pequeños recursos que tenemos, nuestra pequeña capacidad que tenemos, con eso Dios se va a glorificar. Como hizo con la viuda de Sarepta, como hizo aquí con la multitud en la alimentación de los más de 5,000 personas. Así mismo Dios va a hacer en nuestras vidas cada vez que podamos admitir que nosotros somos incapaces y que le demos a Dios la gloria del actuar y que reconozcamos, ¿verdad?, que Dios tiene el control y que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, por más difícil o dificultosa que aparente ser. Y cuando nosotros pongamos esos recursos que tenemos, por más pequeños que sean, en las manos del Señor. Amén, hermanos. Esperando que este estudio sea de la necesaria edificación para el cuerpo de Cristo, les invito a seguir, hermano, sintonizando estos estudios los viernes para que seamos edificados de la palabra del Señor. Así que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le guarde de una manera especial a todo, su hermano Eury Corporán. Dios le bendiga más.